Hola, el día de hoy vamos a tocar el tema de la imputación subjetiva. Para ello tomaremos las ideas principales del artículo Imputación subjetiva del autor peruano José Antonio Carollón, que data del año 2006. El texto completo se encuentra en internet. Te dejo el link de ubicación del archivo en la parte de abajo para que pueda ser referenciado debidamente. Por nuestra parte, hemos elaborado un informe práctico sobre este estudio que puedes también descargar. Te dejo el link de descarga en la descripción del video. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Compartimos nuestros estudios e informes cada 3 días. En la dogmática jurídico-penal se ensayan dos respuestas para determinar si la relevancia penal del conocimiento a título de dolo o culpa va a depender de la mera representación mental del autor sobre su hecho. Así, tenemos una respuesta de base psicologicista, con la que la imputación subjetiva se completa solamente con la verificación de los datos existentes en la cabeza del autor, y una respuesta de base normativista, con la que la imputación subjetiva comprende el conocimiento como atribución de sentido normativo a una forma determinada de pensamiento. El punto de partida es el fuero interno de la persona. Este fuero contiene una base cognitiva que traza un margen de lo que se puede conocer como mínimo para no fracasar en los contactos sociales. Tanto psicologicistas como normativistas coinciden en afirmar que, en la relación ciudadano-estado, el fuero interno de la persona marca la frontera que el derecho penal no puede atravesar en el tratamiento de lo subjetivo. De esta manera, el fuero interno no constituye objeto de intervención penal, pues el pensamiento no delinque. Como dice el aforismo romano, cogitationis poenam nemo patitur. En todo caso, la razón principal de por qué el fuero interno de la persona queda fuera del plano jurídico penal como objeto de imputación es su ilimitada constitución que impide toda posibilidad de graduación de la culpabilidad. Luego de introducirnos en el principio de culpabilidad, en su expresión de dolo y culpa, se señala que este principio, el de culpabilidad, funda una regla de oro, consistente en que solo el conocimiento que admite graduación puede ser castigado con una pena también graduable. Hasta aquí, todo bien entre psicologicistas y normativistas, pero los caminos se separan cuando el conocimiento que da contenido al dolo y la culpa recibe un tratamiento diferente, tema sobre el que ambas posturas son, incluso, irreconciliables. Las teorías psicologicistas establecen que el conocimiento es punible cuando se dirige a la lesión de un bien jurídico ajeno, por lo que tanto el dolo como la culpa solo expresan unos grados diferenciados y penalmente relevantes de la psique humana. Este modelo de imputación tuvo su máximo protagonismo en los tiempos del causalismo naturalista, sobre todo con base en la teoría de la equivalencia de condiciones, según la que todas las condiciones fácticas de un resultado debían mantener el mismo significado en el plano jurídico. De esta manera, para el psicologicismo, la responsabilidad era la suma matemática de dolo más causalidad. Posteriormente, la teoría final de la acción y su sistemática estuvo influenciada fuertemente por el psicologicismo, por lo que el autor, en virtud de su conocimiento como suceso natural, traza un punto final a donde dirigir su acción: la lesión de un bien jurídico, sumado a otros factores y los medios a emplear para la consecución de su meta. En este sentido, luego del problema de la imposibilidad de diferenciación del fuero interno de la persona, hay dos problemas más con los que se encuentra el psicologicismo para explicar la imputación subjetiva: los conocimientos especiales en las conductas neutrales y la distinción entre dolo eventual y culpa consciente. Sobre el primero, conocimientos especiales en conductas neutrales. Este es el caso del actuante que tiene conocimiento que otro usará su aportación para cometer un delito. Así, por ejemplo, la cajera de un banco que entrega una fuerte suma de dinero al titular de una cuenta, sabiendo que éste utilizará el dinero para corromper a unos funcionarios públicos. En base al significado neutral de la conducta
que obra en armonía con el derecho y dentro del espacio de libertad jurídicamente reconocido al ciudadano. Asimismo, amparado por el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Perú, que garantiza el derecho de toda persona a su libre desarrollo y bienestar, la cajera del ejemplo no es cómplice, porque el significado social de su conducta coincide en este contexto con el significado normativo de neutralidad o de concordancia con la vigencia de las normas de un estado de libertades. Ahora bien, a pesar de la neutralidad de la conducta, es innegable que existe un conocimiento de favorecer un hecho delictivo. Sin embargo, este conocimiento solo se trata de una representación psíquica que puede acompañar al ser humano en su accionar, pero que en el contexto social de la acción no le es exigible jurídicamente poseerlo ni aplicarlo. De esta manera, el mero saber o conocer que el dinero del cheque que hace efectivo la cajera del banco sirve para corromper a los funcionarios, no forma parte del conocimiento que un cajero de banco debe tener. En este sentido, las teorías psicologicistas afirman que los conocimientos especiales también son punibles. Pero, si esto es así, la punibilidad de las conductas no encontraría límite alguno y, finalmente, todo lo que el actuante se represente terminará convirtiéndose en objeto de intervención penal. Lo cierto es que, a partir del caso de una señora que vendió un buen desayuno a unos ladrones que asaltaron un banco unas horas después, es correcto precisar que nadie se hace responsable penalmente por la aportación de un servicio estandarizado que el autor en cualquier parte lo puede conseguir. Y es que las expectativas normativas de conducta no llegan hasta los conocimientos psíquicos, sino solo a los conocimientos estandarizados que pertenecen a una actividad determinada en un ámbito social parcial y concreto. Dicho esto, la dificultad de la teoría psicologicista fue superada con el concepto de la adecuación social, introducido por Belzel. Este concepto se refiere a una serie de valoraciones que se corresponden con el ordenamiento social de la vida históricamente constituido. En síntesis, una vez declarada la neutralidad, que por ello es una conducta impune, pierde todo sentido investigar el pensamiento del autor. Finalmente, se concluye que el conocimiento per se, como dato psicobiológico, es insuficiente para explicar la imputación subjetiva. Con respecto a la distinción entre dolo eventual y culpa consciente, si analizamos desde el psicologicismo el dolo eventual y la culpa consciente, estos tendrían en común la representación del resultado, por lo que la pretendida diferenciación radicaría únicamente en los distintos grados de probabilidad del resultado aceptado o no querido por el actuante. Y si la distinción entre ambos conceptos solo sucede en el plano de la psique del autor, entonces la solución dependerá, en definitiva, de la interpretación que realice el juez penal de la mente del autor y sus intenciones. Un caso emblemático clave para plantear la distinción entre dolo eventual y culpa consciente es el caso ocurrido el año 2002 en la discoteca Utopía, en donde el empresario responsable de la organización de la fiesta fue condenado por homicidio doloso y lesiones graves dolosas a 15 años de pena privativa de libertad, porque, a juicio del juez, el imputado obró con dolo eventual. El criterio aplicado fue, justamente, que el actuante se representó como probable el incendio, y eso bastó para imponerle la sanción. Lo cierto es que el alto grado de complejidad de los contactos sociales en las sociedades modernas da cabida a todo tipo de representación. Sin embargo, no por ello se castiga directamente a las personas como autores de delitos dolosos cuando una parte de sus representaciones coinciden con el resultado. Y es que representación no es sinónimo de dolo. En el derecho positivo peruano, la distinción de dolo y culpa se deduce del artículo 14 del Código Penal que regula el error de tipo. De esta manera, según el derecho positivo, la culpa viene a ser, en definitiva, una forma de conocimiento menor o desconocimiento de los elementos objetivos del tipo. Con todo,
se afirma que para distinguir realmente el dolo eventual de la culpa consciente es necesario considerar todos los elementos exteriores a la psique del autor y aplicar el criterio de imputación de la indiferencia, pero la indiferencia atribuida a la conducta con base a todos los datos objetivos que configuran el contexto social concreto de la acción. Ahora bien, de acuerdo con estos criterios, la distinción es la siguiente. Estamos ante dolo eventual cuando el autor se representa como probable un resultado, pero a causa de su indiferencia llega a realizarlo. Y estamos ante culpa consciente cuando el autor, al representarse como probable un resultado, prosigue su ejecución con negligencia o descuido, pero no con indiferencia, en el marco del cumplimiento de un deber de cuidado. De esta manera, en el caso de la discoteca Utopía, los datos objetivos configuradores del contexto concreto de la acción demuestran que el acusado no obró con indiferencia, sino con negligencia, al haber adoptado defectuosamente las medidas de aseguramiento. En consecuencia, es el autor de un delito de homicidio culposo. Hablando ya de la atribución del sentido normativo del conocimiento, tenemos que las teorías normativistas, a diferencia de las psicologicistas, no interpretan ni verifican la conciencia del autor, sino más bien le atribuyen un sentido o un significado penalmente relevante, estableciendo la relevancia penal de lo subjetivo en una interpretación del hecho que va de lo externo hacia lo interno de la conducta, siendo lo externo el significado social perturbador de la conducta y lo interno el sentido normativo que se le atribuye al pensamiento. En este sentido, el orden de análisis es imprescindible. Primero, se verifica si la conducta reúne un significado social perturbador y segundo, se decide si dicha conducta es imputable a su autor a título de dolo o culpa. El único conocimiento que interesa al derecho penal es el conocimiento concreto que el actuante debía saber en el contexto social de la acción. Esto ya lo sostenía el jurista alemán Karsow en 1635, esto es, que el conocimiento del dolo no se limita meramente a lo que el actuante sabía al momento de actuar, sino a lo que debía saber. Ahora, el destinatario de la imputación jurídica no es el actuante en cuanto sistema psicofísico, sino en cuanto persona titular de derechos y deberes. Estos deberes jurídicos se dirigen a la persona como destinataria de la pauta de conducta respetuosa de la prohibición o mandatos. Asimismo, estos deberes regulan los contactos sociales de manera concreta. El deber jurídico más general por cumplir es el deber negativo, sintetizado en el mandato jurídico: se persona y respeta a los demás como persona. Sin embargo, en virtud de determinados estatus, surgen deberes positivos por cumplir. El deber de solidaridad mínimo, regulado como delito en el artículo 127 del Código Penal peruano, que castiga la omisión de socorro o de dar aviso a la autoridad, y los deberes institucionales, que se fundamentan en instituciones positivas, como la de los padres de cuidar a sus hijos. Con todo, tenemos que el conocimiento fundamentador de la imputación subjetiva no es el fenómeno psíquico que el ser de carne y hueso tiene en su mente, sino la atribución de sentido normativo al conocimiento de un ser social concreto titular de deberes. Ahora bien, el contexto social de la acción define la atribución de sentido normativo al conocimiento, pero en él se concreta el tipo de deber cuya observancia compete a la persona al momento de actuar. El contexto social de la acción es el contexto del significado normativo de la conducta. Conceptos como evitabilidad individual, probabilidad, etc., solo tienen sentido normativo relevante para el derecho penal o constituyen la base para atribuir un conocimiento a título de dolo o culpa, siempre y cuando formen parte de lo que el actuante debía evitar en el contexto concreto de su acción. En definitiva, la imputación subjetiva adquiere sentido normativo
Cuando la pregunta acerca de lo subjetivo comienza por lo que el autor debía saber en el contexto social concreto de su actuación. Los conceptos de dolo y culpa no se estructuran de este modo sobre el mero conocer psicobiológico de los elementos objetivos del tipo, sino sobre el deber conocer dichos elementos objetivos del tipo.